Y continuamos, hermanos y amigos, con el libro de San Juan, la primera epístola universal de San Juan. Estamos estudiando ya el capítulo 2 y dice así la palabra de Dios: Cristo, nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bien, vamos a recordar un poco lo que fue el capítulo 1, que nos habla acerca de que Dios es luz, que Él habita en luz inaccesible. Eso indica la pureza, la santidad, la claridad, todo lo que hay en Dios, todo lo que encontramos en Dios, y que Dios se hizo accesible al hombre a través de Jesucristo. Veíamos también que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está dispuesto a perdonarnos, pero debemos de ponernos de acuerdo con Dios. Confesar es ponernos de acuerdo con Dios en lo que Dios le ha llamado pecado. Nosotros también debemos llamarle pecado. Porque recordemos que Dios no perdona errores, ¿sí? Dios perdona pecados. Dios murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, no nuestros errores. Entonces, si nosotros simplemente decimos, ay, sí, cometí un error, voy a pedirle perdón a Dios y todo esto, entonces estamos rebajando, digamos, el nivel de lo que realmente es. Cristo murió, es para perdonar nuestros pecados. Entonces debemos de confesarlo y no cambiar pues como de categoría. ¿Por qué? Porque veíamos que esto nos pone en una posición peligrosa, ¿sí? Decir, no, simplemente fue un error, o llamarle de otro nombre a lo que Dios llama pecado. Si Dios le llama pecado a algo que nosotros hicimos y tal vez no queremos reconocer, tal vez nos negamos, entonces ese pecado está allí. El salmista David dijo que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces vemos que ya el salmista tenía la revelación de esto que más adelante sería escrito, pero ya el salmista contaba con esta revelación de que era necesario confesar a Dios, decirle a Dios nuestros pecados, ponernos de acuerdo, ¿sí? No tratar de taparlo, no tratar de cambiarle el nombre, de hacernos como que no es con nosotros, porque de esa manera no vamos a conseguir nada, ¿no? También él decía que mientras él cayó, ¿cierto? Mientras no confesó sus pecados, dice que sus huesos se envejecieron, ¿cierto? Dice que en el gemir todo el día, él gemía cada día por causa de esos pecados sin confesar. Y cuando ya él los confesó, cuando ya Dios lo perdonó, dice que el gozo de la salvación volvió nuevamente a su vida. Bien, entonces ya recordando un poco lo que fue el capítulo 1, ahora sí vemos, ¿no? Y decía también que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Veíamos también esta parte, ¿no? Que todos hemos pecado, que no hay alguien que pueda decir, bueno, yo me arrepentí, yo desde que me convertí a Cristo, yo no volví a pecar más, ya ando en santidad total. Y veíamos que lo que era andar en luz no implicaba que ya no volvíamos a pecar más. Andar en luz es un estilo de vida, alejados del pecado, pero hay pecados ocasionales que como hijos de Dios cometemos. Eso no nos quita la condición de hijos, o eso no nos quita que estemos andando en luz. Entonces lo que debemos hacer es, un primo mío decía, tenemos que estar pendientes constantemente en el lavadero, y así es. Cuando uno quiere mantener su casa limpia, por ejemplo, uno todos los días pues la barre, la limpia, ¿verdad? Si a diario quiere que esté limpia, aseada. Así es nuestra vida espiritual. Si queremos estar bien con Dios, cada día confesar, y no quiere decir que estemos pues deleitándonos en el pecado, o que vivamos con un estilo de vida pecaminoso. No se refiere a eso, ni somos practicantes del pecado. Aquí que esto a veces se torna un poco complejo, ¿cierto?
porque decimos, bueno, pecamos, no pecamos, y la Biblia nos manda a que no pequemos, ¿no? Porque aquí precisamente es lo que dice el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, para que usted no se goce en el pecado, para que usted no se deleite en el pecado. Todo lo que él ya había escrito, no queriendo justificar el pecado, no, antes, y nos habla de una manera tierna, habla en diminutivo, ¿cierto? Dice hijitos míos, como niños, ¿cierto? Como niñitos. Está hablando tiernamente. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, usted no debe gozarse, no debe deleitarse, no debe ser practicante del pecado. Dice, y si alguno, ¿cierto? Ahí hay una condicional, ¿cierto? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, no es que, bueno, ya tenemos la solución al pecado, entonces vamos a pecar, ¿cierto? Deliberadamente. No se trata de eso, por eso él está aclarando. O sea, él está poniendo como unos límites. Es decir, no se crea tan malo que Dios no lo puede perdonar, ¿cierto? Que ya no tengo perdón, ni tampoco lo opuesto. O sea, ahí está poniendo límites en las dos partes. Es decir, Dios perdona, pero usted tenga sus límites. No está dando libertad para que usted haga, pues, ni tampoco está diciendo, no, ya definitivamente usted no volvió a pecar, ya usted es santo, ya no, o sea, ninguno de los dos extremos, ¿sí? Debemos, por supuesto, en lo que dependa de nosotros, estar en paz con Dios, estar bien delante de Dios, pero recordemos de que por nuestra naturaleza pecaminosa no podemos estar sin pecar. En cuanto a naturaleza, en cuanto a pecados ocasionales, porque en el caso de Adán y Eva, ellos antes de pecar, ellos en su ADN, Dios no crea nada imperfecto, Dios no crea nada malo, Dios los creó a ellos limpios, su sangre era limpia, ¿sí? Pero ellos, recordemos, por su propia voluntad decidieron, ¿sí? Cometer pecado, y ya desde ahí, o sea, por un hombre, dice la Biblia, por un hombre entró el pecado en el mundo, ¿cierto? Por Adán entró el pecado en el mundo. Ahí nos está hablando de eso. Entonces, de ahí en adelante, todos ya nacemos con el ADN del pecado. Entonces, eso es lo que nos impide a nosotros estar libre de pecado. ¿Y por qué Jesús sí pudo y fue el único permanecer libre de pecado? Porque él también hacía, al igual que tenía su sangre limpia, tiene su sangre limpia, ¿sí? libre de pecado. Él no estaba contaminado, entonces por eso, él fue sin pecado, por supuesto, voluntariamente no cometió pecado y no podía pecar, ¿sí? Por la naturaleza de Dios, porque recordemos de que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, o sea que era imposible de que Jesús hubiera pecado, ¿sí? Porque Dios no es hijo para mentir, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces era imposible que Jesucristo cometiera pecado. Adán lo hizo, Adán y Eva lo hicieron, y eso trajo pues las consecuencias al mundo, ¿sí? Todo lo que ya sabemos, las enfermedades, la muerte física, la muerte espiritual, y la muerte segunda, ¿no? Las tres clases de muerte que hay, eso fue consecuencia del pecado. Pero aquí dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no se deleiten en el pecado. Mas si alguno hubiere cometido pecado, o sea, ya tampoco es que diga, bueno, ya cometí pecado, ya Dios me va a desechar, y todo eso, ya no tengo perdón. Hay muchas personas que piensan que ya Dios no los puede perdonar, que son tan malos, que han hecho tantas cosas malas, que Dios ya no los puede perdonar. Pero recordemos lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. O sea, el Señor la perdonó y le dijo, bueno, obviamente es un pecado, la Biblia llama también que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte, pero el Señor le dijo, vete y no peques más, o sea, apártate ya de ese pecado. Entonces es posible apartarnos del pecado, pero
si ya lo cometió y en su corazón hay un verdadero arrepentimiento, hay una confesión y hay un cambio de dirección, ¿sí? Entonces tenemos un abogado. ¿Y qué es lo que es un abogado? Es alguien que nos defiende. Y no en el sentido, como no es como los abogados aquí en la tierra, que un abogado trata de demostrar, trata de sacar la información al cliente, ¿cierto? Trata de sacar la información para ver cómo lo defiende, para ver cómo demuestra que su cliente, que su defendido no es culpable. Eso es lo que él trata de demostrar. Pero en el caso de Jesús es diferente. ¿Por qué? Porque Dios no está tratando de decir, no, es que él no pecó. No, porque Dios sabe que nosotros sí pecamos. Pero lo que Él hace, lo que Él realmente quiere hacer es decir, sí, él pecó. Mi hijo pecó. Pero Él se pone en su lugar. Cuando Dios ve en nosotros a Jesucristo, ya no ve nuestro pecado, ya no ve nuestra maldad, sino que ve a su Hijo. Y en ese momento somos justificados, pero por Él, por Cristo, no por nosotros. No porque nosotros no hubiéramos pecado, sino que simplemente estamos cumpliendo con lo que Él nos manda, del arrepentimiento, de la confesión, de pedir perdón a Jesucristo, y Él nos perdona. De esa manera, Jesucristo es nuestro abogado ante el Padre, nuestro consolador. En el cielo tenemos quien nos defienda. Vemos que tenemos un acusador, ciertamente. Dice que Satanás, el diablo, él está acusándonos permanentemente ante el Padre, ¿cierto? Cuando nosotros cometemos un pecado, Satanás llega, ¿cierto? Él todavía tiene acceso allá en el segundo cielo, ¿cierto? Todavía puedes llegar y hablar con Dios y nos está acusando permanentemente. Mira, tu hijo, no es que es tu hijo, no es que es pastor y mira lo que está haciendo. Él está continuamente acusándonos, pero recordemos que tenemos al abogado, al mejor abogado de nuestra parte. Jesucristo es nuestro abogado defensor. Y Él no trata de demostrar que no hemos pecado, no, Él lo que hace es perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, y de esa manera es nuestro abogado, de esa manera nos defiende. ¿Usted se ha dado cuenta que alguien que es abogado trata de ponerse en el lugar, de pagar incluso por su defendido? No, los abogados de aquí de la tierra son muy limitados en cuanto a eso. Ellos no van a declararse culpables, incluso, ¿cierto? Eso casi nunca se ha llegado a ver. De pronto se habrá llegado a ver, no lo sé, pero sería muy raro, muy extraño de que un abogado tome el lugar y que él quiera pagar las culpas por el que él está defendiendo. Eso no se da. Pero vemos que, miremos lo que dice aquí, lo que sigue diciendo. Dice: a Jesucristo tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero ¿quién es el que tiene el abogado? ¿Quiénes somos los que tenemos el abogado? Dice: nuestro Padre, para con el Padre. Es decir, los que tenemos como nuestro abogado Jesucristo somos hijos de Dios. No es para todos, no es para todos, no es para los que no se llamen hijos de Dios, no, es para los que creen en su nombre, dice la palabra. Más a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son los que tienen el beneficio de tener a Jesucristo como su abogado, como su defensor, como el que consuela, como aquel que está allí para defenderte, para defenderme a mí. Dice el justo. Mire, Jesucristo, en Él no hay injusticia alguna. Jesucristo es justo, Jesucristo es fiel, Él es verdadero, Él es justo. Y los juicios de Dios también son justos. Entonces allí nos está hablando de Jesucristo como el justo, ¿sí? Él nos justificó, pero no por nosotros. Siempre vamos a llegar a lo mismo. No es que nosotros no hayamos pecado, no, es Jesucristo que nos justificó por medio de la fe, ¿sí? Porque nosotros tenemos fe en Cristo, de que su sangre nos limpia de todo pecado. Es maravilloso esta palabra, conocer todos estos términos acerca de lo que Jesucristo hizo y está haciendo permanentemente por su pueblo, por sus hijos, por todo aquel que viene y se arrepiente de todo corazón.
Bien, y estamos en el versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, ¿qué es propiciación? Aquí yo tengo unos términos que yo quiero mencionar, que aunque no están mencionados acá todos, es bueno que tengamos en cuenta para que diferenciemos un poco entre uno y otro. Bueno, hay términos como justificación, como expiación, como redención, como propiciación, como sacrificio vicario. Yo quiero nombrar estos términos para decir qué son. Bien, ¿qué es la expiación? Bueno, la expiación es cubrir, pagar por otro, ¿sí? Que alguien pague lo que usted debía pagar, que alguien pague, eso es la expiación, ¿sí? Eso es lo que hacían allá en las víctimas, ¿cierto? Los corderos sin mancha, eso era lo que se hacía, ¿cierto? Era como cubrir, o sea, no se limpiaban totalmente los pecados, ellos quedaban allí como cubiertos. Eso es la expiación. ¿Qué es la redención? Bueno, la redención, ahí no hace mucho lo vimos con el libro de Ruth, dice es rescatar algo que está a punto de perderse, ¿sí? Como cuando usted empeña algo y no tiene dinero para que se lo devuelvan y alguien viene y paga el precio por usted. Eso es la redención, eso es redimir. Alguien que tenga las posibilidades de pagar un precio, eso es la redención. Bien, la propiciación, que es lo que estamos viendo aquí en este capítulo 2. Bueno, es aplacar la ira, ¿sí? Es aplacar la ira para que no se lleve a cabo el juicio, ¿sí? La ira de Dios, ¿sí? Porque Dios, por el pecado, Dios se aira, recordemos, por el pecado. Pero la propiciación, es decir, la satisfacción. Dios cuando ve en Jesucristo, su ira queda aplacada. ¿Por qué? Porque Jesucristo llevó. Él es la propiciación nuestra, es la satisfacción de Dios para nosotros, para nuestro pecado. Al ver el Padre, al ver a Jesucristo, su obra, lo que hizo, su ira fue aplacada. Esa ira, ese juicio que venía contra nosotros, Jesucristo lo llevó. Jesucristo pudo con su sacrificio aplacar la ira y detener el juicio. Ese juicio ya estaba contra nosotros. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero vemos que aquí dice, Él es la propiciación, y no solamente por nosotros, ¿cierto? No solamente por los cristianos, sino que dice también por los del mundo entero. Pero todo aquel que desee, ¿sí? Porque Dios no obliga a nadie. Él fue propiciación en todo el mundo. O sea, él murió, dice la palabra, por todos. Él realmente no murió por unos cuantos, ¿sí? Que tristemente la realidad es que no todos le aceptan, es que no todos le reciben, muchos le rechazan. Aunque el sacrificio y la propiciación de Dios, de Jesucristo, que Él hizo por nosotros, fue completa, la obra fue completa, pero ya dependió de cada cual, dependió si creía o no. Dice la palabra que el que no creyó ya fue condenado, porque no creyó en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Entonces ahí, o sea, el sacrificio de Cristo fue por toda la humanidad. Él no vino a morir por unos cuantos, Él vino a morir por todos. Entonces ahí es la diferencia, ¿sí? De que no todos, digamos, se acogen a esto tan maravilloso. No todos agradecen, no todos toman para sí mismos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Bien, y dice versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Bueno, perdón, otro término que me quedó faltando aquí, ¿qué es el sacrificio vicario? Dice, dar la vida por otro. Sí, muere el justo por los pecadores. Bueno, es el otro término que me quedaba faltando. Sí, dar la vida por otro. El sacrificio vicario es que Cristo tomó nuestro lugar. Quien debía haber muerto en esa cruz éramos todos nosotros. ¿Por qué? Por cuanto todos pecamos. Eso era lo que nos correspondía a nosotros, morir allí. Pero Él dio su vida por nosotros. Bien, ahora sí. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo podemos decir, cómo podemos mostrar que le amamos? No solamente es decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No con decir yo amo a Cristo,
yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo soy creyente. No basta solamente decirlo, es solamente, se ve con obras, por sus frutos los conoceréis, se ve, es con lo que se ve, hay que demostrarlo. ¿Y cómo? Guardando sus mandamientos. Y no solamente son los 10 mandamientos, no, es todo lo que el Señor nos manda, todo lo que Él nos ha dicho, hagamos, obedezcamos. Y no solamente por simplemente, hay una clase de obediencia que es que yo obedezco, pero como por estar, no por amor, sino por obligación. Hay veces que obedecemos por obligación, por sentirnos bien, por sentir que agradamos a Dios, pero realmente muchas veces en nuestro corazón no estamos obedeciendo la palabra, no estamos haciendo las cosas de corazón. Entonces allí no hay obediencia, allí no estamos guardando con amor los mandamientos. O sea, si guardamos algo es porque realmente lo amamos. Es lo que el Señor desea. El Señor no quiere ni siquiera que nosotros le sigamos por miedo, ¿sí? Por miedo al infierno, por miedo al castigo, por miedo a la condenación. Lo que el Señor quiere es que nosotros le amemos de todo corazón y que le sirvamos de todo nuestro ser. Dice así la palabra. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Que guardamos sus mandamientos, que nos gozamos en sus mandamientos. Dice, el que dice, versículo 4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, lo opuesto, ¿no? Vemos lo opuesto aquí. Yo le conozco, ¿cierto? Pero no es obediente, no obedece la palabra. Entonces, es un mentiroso. Si la Biblia nos dice que debemos orar para no entrar en tentación, que debemos escudriñar las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ella tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Entonces todos los días hay que leer la palabra, todos los días hay que orar, todos los días estar en comunión con Dios, con nuestros hermanos. Si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, estamos mintiendo. Dice que la verdad no está en nosotros. O sea, los mandamientos hay que obedecerlos. Si decimos que amamos a Dios, debemos realmente obedecerle. No podemos ser solamente cristianos nominales, ¿cierto? Cristianos de nombre, porque realmente Jesucristo sabe quién cumple, quién guarda, quién obedece sus mandamientos. Dice, la verdad no está en él, y es un mentiroso, ¿cierto? Juan, recordemos que en aquellos tiempos, y bueno, todavía de alguna manera existe el gnosticismo. ¿Qué eran los gnósticos? Eran que se creían que tenían mucho conocimiento, que ellos tenían varias doctrinas. Una de ellas era que lo que se hacía con el cuerpo no era malo, que lo importante era el alma, ¿sí? Que el cuerpo finalmente era mortal y esto se acababa, se destruía. Entonces que lo importante y lo que daba cuenta a Dios pues era el alma, que eso era lo importante. Esa era una de las creencias de los gnósticos, pero y también ellos de esta manera ellos decían que también amaban a Dios, pero entonces él está diciéndoles son mentirosos. ¿Cómo así? Como que no guardan los mandamientos, no obedecen, hacen lo que quieren, andan en pecados de la carne, son mentirosos. Y Juan no le da miedo a decirle son mentirosos, el tal es un mentiroso. Y así vemos que no podemos engañar a Dios. Nosotros realmente a quien engañamos es a nosotros mismos, y muchos cristianos tristemente a sí mismos se están engañando. O sea, es tanta la mentira en que viven que se las creen ellos mismos, creen que están bien con Dios, y tristemente si no hay un verdadero arrepentimiento van a saber lo que es la ira, el juicio de Dios, el castigo. ¿Pero por qué? Por no arrepentirse de su maldad, de su pecado. Dice, la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, es decir, el que obedece la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, ¿cómo una persona realmente demuestra que está en Cristo, que le ama, que le conoce a Jesús? Porque guarda sus mandamientos, porque es obediente a la palabra, porque no está viviendo en pecado, porque practica la justicia, porque se deleita en la palabra, porque para él la palabra de Dios es un gozo, un deleite. No podemos concebir un cristiano que nunca lea la Biblia, no podemos concebir un cristiano que nunca ore.
este no es un cristiano realmente. ¿Por qué? Porque su comunión no tiene ninguna comunión, ¿cierto? Está rota la comunión con Dios. Entonces lo que el Señor quiere es que verdaderamente el amor de Dios se perfeccione en cada uno de nosotros. Qué bueno es eso, qué bueno que nosotros permitamos con nuestra obediencia, con nuestro amor al Señor, que verdaderamente el amor de Dios se perfeccione en cada uno de nosotros. Debemos de permitir al Señor hacer la obra, pero somos nosotros los que debemos de guardar la palabra. No podemos dejarle el trabajo a Dios que nos corresponde a nosotros. Él ya hizo un trabajo en la cruz. Lo que hizo, la obra redentora es completa. Ya somos nosotros los que debemos obedecer y guardar los mandamientos de Dios, ser hijos obedientes al Padre. Bien, dice, por esto sabemos que estamos en Él. Entonces ya usted sabe, usted puede hacerse un examen, un autoexamen. Podemos hacernos un autoexamen de saber si estamos en Él o no, si estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios o no. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos, si realmente nos cuesta pecar, o para nosotros es muy fácil pecar. Hay cristianos que les es muy fácil. Ah, sí, yo voy a tal parte, yo hago tal cosa, y para ellos no es nada. Robar algo, mentir, es algo del común. O sea que en ellos realmente el amor de Dios no se ha perfeccionado. Usted haga ese autoexamen. Si para usted le es muy fácil pecar y no pone límites en lo que es lo santo y lo profano, debemos siempre recordar eso. Pongámonos unos límites cuando veamos que las cosas no están bien. Si estamos viendo un video y vemos que hay cosas que no están bien delante de Dios, paremos allí, hagamos otra cosa, pidamos perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios y apartémonos de eso, hagamos otra cosa, pero no permanezcamos en el pecado. ¿Por qué? Porque usted no está engañando a Dios, usted se está engañando usted mismo. Y versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bien, si usted dice ser creyente, dice ser practicante de la verdad, si usted quiere permanecer realmente en Él, ¿qué debe hacer? Andar como Él anduvo. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? En cada aspecto de la vida, en cada momento, cuando estamos haciendo una fila algo tan simple como que hacemos a diario o ocasionalmente, una fila en el supermercado, estamos allí, pensemos en todo momento que Jesús está viéndonos, pero como no le podemos ver con nuestros ojos físicos, ignoramos muchas veces su presencia. Pero ¿cómo nos comportaríamos si supiéramos que Él nos estuviera observando y lo pudiéramos ver? Tal vez nuestro comportamiento sería diferente, ¿cierto? Porque decimos, ahí está el Señor, tengo que portarme bien, debo de manejarme bien, no debo decir estas cosas. Pero mire, el comportamiento de muchos cristianos, tristemente, no es como le agrada al Señor. Simplemente ignoran por completo de que Jesús está viendo. Dice la palabra que todas las cosas están desnudas delante de Él, que no podemos ocultar nada lo podemos ocultar. Todo está desnudo ante Él. Así es de que no pretendamos engañarnos a nosotros mismos. Recordemos que a Dios nadie le puede engañar. A Dios no lo podemos engañar por más de que queramos. Tenemos que llamarle a lo que Dios le llama pecado, nosotros también, llamarle pecado y arrepentirnos y confesar y apartarnos de eso. Es la única manera de poder ser limpios y obedecerle a Él como Él anduvo, ¿sí? ¿Será que el Señor todo el tiempo en la casa viendo televisión, viendo películas, viendo partidos de fútbol, viendo series todo el día? ¿Será que Jesús hubiera andado de esa manera si Jesús viviera en nuestro tiempo con toda la tecnología? No podemos decir, no, Jesús no hubiera hecho uso de la tecnología. No podemos decir eso, pero ¿de qué manera Jesucristo hubiera hecho uso de la tecnología, del internet, del Facebook, del YouTube? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Hubiera utilizado tal vez esos medios para predicar la palabra, para que el reino de Dios llegara a muchos lugares, pero no para hablar mal de otros, no para estar en chismes, en murmuraciones, en contiendas, no para dividir, no para traer nada de eso. ¿Sí? Entonces pensemos que de qué manera actuaría Jesús si estuviera en nuestro lugar.
acá? ¿Qué haríamos si supiéramos que Jesús nos está observando? A veces en la iglesia, cuando empezamos unos meses atrás, cuando empezamos a alabar a Dios, a adorar, yo veía que habían unos que estaban sentados, que estaban con el celular, otros estaban hablando en la parte de atrás, se conversa. Entonces yo decía, Jesús, a veces no hay temor, no hay reverencia en tu casa. Ellos ignoran de que tú estás en medio de tu iglesia, de que tú te paseas en medio de tu iglesia. Ellos lo ignoran y por eso ellos se portan así. Pero si tú te manifestaras visiblemente, porque sabemos que Jesús es el dueño de su iglesia y que Él la compró a precio de sangre y que Él está en medio de los 7 candelabros de oro. Él está en medio, ¿cierto? Él está allí en medio de las 7 estrellas, de los 7 ángeles, de las 7 iglesias. Él está en medio de su iglesia. Si nosotros pudiéramos verlo, seguramente nuestro comportamiento no sería así. Dice la palabra, Jehová está en su templo, calle delante de Él toda la tierra. Entonces este es un llamado para que andemos realmente como le agrada al Señor. Esto esto no pretende ser algo que diga, no, ya no puedes pecar más, ¿cierto? No, nosotros procuramos con todo nuestro ser agradable a Dios, pero recordemos que mientras estemos en este cuerpo mortal, en este cuerpo de pecado, siempre la carne, aunque no debemos de proveer, por supuesto, para la carne, ¿no? Porque dice la Biblia que orando, ayunando, buscando de Dios, no estamos siendo tentados todo el tiempo y podemos vivir una vida que le agrada al Señor. Entonces recordemos siempre eso, vivir en santidad para Cristo, vivir como le agrada al Señor. Bien, con esto concluimos esta parte. Sí, me gusta pues la división que trae la Reina Valera. Sabemos que estas divisiones pues no son inspiradas, ¿cierto? Ni los capítulos, ni los títulos, ni las divisiones que no son inspiradas, pero a mí, bueno, hay unas que no me han gustado, digamos la división, en cuanto pues al estudio que llevamos. Aquí en esta parte, voy a seguir con los títulos, ¿sí? Para tomar esas porciones. Bien, entonces hasta aquí este mensaje. Les animo para que sigan adelante, para que guardemos los mandamientos del Señor y que el Señor nos bendiga.